compartir, qué bueno que lo hayas dicho. Publicaba Bank of America un último estudio esta semana donde comparaba la deuda de las empresas del SP500, de todos los componentes del SP500, cómo estaba en 2007 y cómo está ahora. Y bueno, lo que han podido deducir es que sobre todo ahora la deuda tiene un promedio mucho mayor de tiempo y también suele ser más a tipo fijo que a tipo variable, ¿no? Tiene más fixed rate que... Está muchísimo más la deuda está muchísimo más controlada y los covenants de la deuda son mucho más suaves y los activos de las empresas son mucho más fuertes. Con lo cual es bastante difícil que una empresa del Standard & Poor's 500 quiebre. Ya no te digo una de las 30 que tiran del mundo. Y eso el mercado lo sabe, obviamente. Y por eso el Standard & Poor's 500 no está cotizando un múltiplo de un 14, un 13, sino que está cotizando un múltiplo de un 17, ¿no? Aprovecho para Yo ¿puedo hacer una matización? Rodri, porque quiero cambiar de tema. Pero sigue. Pues cambia de tema directamente. No, concluirlo rápido. No, por discrepar, porque yo creo que hemos estado muy de acuerdo. Yo creo que los tipos de interés van a bajar, pero no porque los bajen los bancos centrales, sino porque el sistema no se expande desde el 2008. Con el profesor Pedro estoy totalmente de acuerdo. Estamos viendo una crisis a cámara lenta desde el 2008 y como el sistema financiero basado en deuda no se expande a la tasa que necesita, los tipos caen a cero porque lo que se demanda son garantías. El sistema no se fía de sí mismo y entonces la gente pide garantías de calidad y por eso los tipos han estado deprimidos tanto. Yo no creo tampoco que haya sido dinero barato para todos porque el otro día miraba un crédito de una persona de un concesionario y el préstamo del coche se lo daban al 10%. Entonces, el dinero barato ha sido para determinadas personas, pero no para todo el mundo. Hay mucha gente que se ha quedado fuera dentro del sistema. Pero una cosa, Rodrigo, es el tipo de interés al que te lo den y otra cosa es la capacidad que tengas tú para devolver el préstamo. Y un 10 es mucho, Diré a tu amigo que le estaban timando, Aprovecho, gracias por todos vuestros análisis, aprovecho para cambiar un poco de tema, pero el tema completamente a la inversa. Hemos visto tema quiebras, ahora quiero hablar tema de salidas a bolsa, tema IPOs. Porque era una moda salir a bolsa, claro, cuando las empresas cotizaban, sobre todo las startups, más growth, de larga duración, cotizaban a múltiplos tan elevados, pues entiendo que era un método de financiación muy atractivo el salir a bolsa en finales 2020, principios 2021, donde veíamos esa acumulación. De hecho, os pongo en gráfico en pantalla, comparte Bloomberg, esos proceeds derivadas de las IPOs estadounidenses, y mi compañero Gabriel Montalto, que lo tenemos por aquí, os quiere hacer algunas preguntas relacionadas con este tema. Gabriel. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches a toda la audiencia y sobre todo a los invitados. Rodrigo, Gustavo y José Pedro, si no me equivoco. Pedro Miguel. Pedro Miguel, mil disculpas. Pedro, a seca Pedro. Bueno, efectivamente, Pedro, sí. este año parece que no van a haber salidas a bolsa. Sin embargo, se puede ver en el gráfico ahora cuando lo estemos proyectando. Sí, efectivamente, aquí lo vemos. Se pronostica para primer trimestre de 2023, que ya estamos en él y terminándolo también el último mes, de que efectivamente no van a haber en comparación a lo que ha sucedido a partir del tercer trimestre de 2020 y hasta lo que fue el tercer cuarto, digamos, de 2021. Por otro lado, las quiebras. Estados Unidos y el mercado americano durante todo el año pasado estuvieron dedicando grandes sumas de dinero, de hecho, máximos históricos en los programas de buybacks o autocompras. Y en Europa, aquí, justo hace unos días mostraba un gráfico donde estamos también en máximos históricos en programas del Eurostock 600 de autocompra. La pregunta que hago, y vuestra opinión sobre todo, que es lo más importante, ¿no sería del todo equivocado quizás sí poder salir a bolsa y parte de esas empresas que están haciendo estos programas tan nuevamente en máximos como lo hizo el mercado americano de autocompra pudiera beneficiarse tanto por una fusión, una adquisición agresiva, etcétera, de alguna de estas empresas que no han salido a bolsa, pero otras startups sí les motivara? Porque una cosa es segura, si no hay recesión y si el mercado nuevamente se empieza a inundar de liquidez, podría ser quizás un error no salir a bolsa este año. Bueno, a ver, yo creo que la decisión de salir a bolsa o no es una decisión muy importante y que está muy relacionada con el estado del ciclo económico, ¿no? Es verdad que venimos de buybacks, que no es otra cosa que recomprar acciones, que es devolver la financiación a los accionistas, o mejor dicho, la propia empresa compra acciones
porque cree más en su proyecto y porque cree que se van a revalorizar, eso es algo muy, muy positivo siempre, ¿no? Y ya lo decía el otro día Warren Buffett en su conferencia en Versailles, que pensaba que todos aquellos que criticaban los buybacks eran unos lunáticos, ¿no? No tenían ni idea de economía, ¿no? Dicho esto, me parece que es, bueno, pues un poco con el mensaje que se ha instalado en el mainstream, es normal que muchas empresas decidan posponer sus decisiones de IPO para vender esas acciones cuando el panorama bursátil esté un poco más difuminado, ¿no? O haya más optimismo, ¿no? Porque es que te puedes comer una rosca bien gorda si sales ahora, haces una IPO. Si la gente, venimos de una caída de un 32% en el Nasdaq, una caída de un 21% en el Standard & Poor's 500 y una FED que no sabe si va a subir más o no los tipos de interés, tú imagínate que la FED ahora le da por subir los tipos de interés un 1% y tú al día siguiente tienes IPO, tienes OPV. Pues vas a vender tu equity a precio de quiebra casi, ¿no? Entonces, es lógico que muchas compañías decidan, porque es que el IPO te juegas absolutamente todo. Te juegas tu estructura de financiación para los próximos 5 años. Con lo cual, ese paso en falso no lo puedes dar. Pensad en vuestra salida a bolsa. Si vosotros fuerais una empresa ahora y quisierais vender vuestras acciones y que sabéis que tenéis que buscar una relación calidad-beneficio muy atractiva y que tenéis que ver, pero siempre vendiendo ese equity en el máximo, esas participaciones, perdón, en el máximo posible, captando ese equity lo más barato posible. ¿Saldríais en un escenario en el cual se está hablando todos los días de curva de tipos de interés, Reserva Federal subiendo, un Nasdaq con una volatilidad tremenda? Pues, oye, no sé, ¿no? Me parece un poco, no sé, cuanto menos lunático, ¿no? Pensar eso, ¿no? Una pregunta quizás a Pedro Miguel también, en referencia a... Fácil, ¿eh? Que sea facilita. ¿Perdón? Que sea facilita la pregunta. Creo que va a ser facilita, sí. Nos explicaba antes Gustavo, si no me equivoco, que efectivamente una de las razones del programa de autocompras de las empresas es por un tema de confianza en la propia empresa, etcétera. Y bueno, hacía alusión a esa frase de Warren Buffett. También es cierto, lo sé porque yo estuve en un proceso de salida a bolsa en Alemania hace muchos años de una empresa que salió a cotizar, de que en cierta forma hay que mantener un cierto paquete del propio accionariado de esa empresa, también porque es el que se utiliza para jubilaciones anticipadas de los propios directivos, sobre todo si hay presencia en varios países. Por otro lado, también tiene explicaciones tributarias porque se utilizan parte de los beneficios, se genera un gasto adicional y eso a nivel tributario para la propia empresa puede ser una ventaja según donde tenga su sede fiscal también. Existen muchos motivos que no van siempre o únicamente a lo que es confío en la empresa. Por supuesto que tienen que confiar en su propia empresa, de eso se trata, pero una de las cosas importantes, estamos en altos niveles de liquidez y por eso vuelvo a ratificar la pregunta. Habiendo altos niveles de liquidez, sé que se ha hablado mucho de China durante todos estos días y llevamos todo el día de hoy también hablando de China, pero China es el mercado que en este momento más liquidez tiene. Es el año del conejo para ellos, es un año que a nivel de creencias es un año fundamental para las inversiones. Realmente es una decisión acertada si no hay recesión, porque de momento especulamos todos, los analistas y economistas, y todos por igual si habrá o no recesión. El tiempo lo dirá, pero ¿y si no hubiera? Podría haber sido un error realmente no sacar alguno de los proyectos a bolsa y aprovechar esa ilusión de gastar dinero, de invertir y aprovechar la liquidez asiática, aunque Europa, que siempre fue conservadora, siempre miró lo que hacía Wall Street. Luego, meses más tarde, lo seguía. Son palabras en aquel momento del CEO del Deutsche Bank en Alemania. El tsunami tarda 6 meses, para lo bueno y para lo bueno. ¿Podría realmente ser un error esto o no? Sí, podría ser un error. De todas formas, yo primero coincido totalmente, y es una lástima que nos podamos pelear un poquito, pero coincido totalmente con la exposición de Gustavo. Hay que ser muy valiente ahora para salir a la bolsa, ¿eh? Francamente, hay que ser valiente. Sí que es verdad que los mercados en Europa tienden a ser más conservadores, pero en estos momentos los indicadores macroeconómicos te dicen que seas precavido, es lo que te aconsejan. También es verdad que a los economistas nos piden siempre que hagamos pronósticos de futuro. Y nosotros lo que somos es buenos historiadores, ¿eh? Pero viendo el futuro nos equivocamos muchísimo los economistas. Las grandes fortunas y los grandes pelotazos se han hecho siempre nadando contracorriente. Es decir, en los momentos en que los indicadores te dicen no y el mercado se retrae, el valiente es el que hace la gran fortuna.
pero es que hay muchos valientes que se quedan por el camino, ¿vale? Yo sigo pensando que China va a seguir creciendo mucho, que China lleva decenios siendo el ahorrador del planeta, el país que ahorra y por tanto puede invertir en todas partes y al que todos le debemos dinero es China y seguirá siendo así, al menos a corto plazo. China tiene muchísimo ahorro porque, bueno, no me extiendo. Es un país con mucho ahorro, con mucha liquidez y que invierte fuera. Tiene mucha capacidad de financiación. A nosotros, ¿qué nos toca? Verlas venir. Es verdad, nosotros hay partidas en las que somos muy secundarios en Europa. No tenemos ni liderazgo ni unidad de ningún tipo. Entonces, es un momento en el que yo humildemente diría que es muy complicado salir a bolsa en este momento, pero sí es cierto lo que usted dice, ¿eh? Los valientes son los que hacen las grandes fortunas en momentos como este. No sé si le he contestado con la precisión que usted quería. No, seguramente que lo fue y lo más importante es que aquí tengamos puntos de vista porque yo creo que utilizando un poco sus palabras debería ser de valientes y que hasta ahora la estadística, la historia ha podido decir que alguno que ha tenido esa valentía se ha podido beneficiar y mi pregunta es más o menos similar a Rodrigo. Yo me pongo a pensar en la época que hemos tenido, en la época más dura, en la más profunda de lo que fue la pandemia en el 2020, en donde la economía se había retraído y efectivamente a nosotros nos podía apetecer salir a la calle a tomarnos un trago, a cenar afuera y todo estaba cerrado y no había posibilidad. ¿No es algo parecido a cuando tengo liquidez, tengo dinero, no hay recesión y resulta que donde podría invertir liquidez ahora, las empresas no quieren salir a bolsa, pero cuando lo vayan a decidir es cuando ellos crean que el mercado está recuperando y al haber más competencia captarán menos capital? Es que se ha vivido en el pasado. Si ahora no hay opciones, esto es una ley de oferta y demanda como los precios de cotización. Si no hay empresas nuevas en donde puedan haber capitales que apuesten al medio o largo plazo, sé que hemos caído en los mercados, sé que hemos corregido en 21, en 25, pero si miramos una tendencia de 10 años y si miramos las caídas, lo que ha durado, y si sabemos que de ahora en adelante, como desde los últimos 50 años, cada mínimo que se marque siempre será superior al último, esto nos indica que es una mera, da igual la causa, conflicto de Rusia y Ucrania, la pandemia, etcétera, la crisis del 2008, la del petróleo, la tecnológica en el 2000, la del petróleo en los 80, siempre hubo una excusa, pero lo importante es que el mercado siempre se repuso y se seguirá reponiendo. Razones hay muchas, hoy no va el debate, pero Rodrigo, ¿tú qué crees? ¿Sería realmente bueno no dar esa oferta a quien quiera quizás invertir? Bueno, siempre, yo estoy de acuerdo, siempre hay que ser optimista con el futuro. Yo creo que el mundo va a seguir creciendo y va a haber oportunidades, no hay que centrarse solo en el corto plazo. Pero dicho eso, yo creo que la situación, bueno, el apetito por el riesgo mundialmente se ha reducido muchísimo. Yo los datos que manejo y mi marco teórico creo que la liquidez se ha secado mucho en el sistema financiero, sobre todo en el sistema euro-dólar. Tenemos países como la India o Pakistán. La India, por ejemplo, se le empezaron a caer las reservas en dólares. Pakistán está en colapso. Quizá el anuncio de Emiratos Árabes de decir que quiere aumentar producción de dólares, quizá porque le faltan dólares, no lo sé. Entonces, yo no tengo tan claro que haya tanta liquidez en el sistema, sino todo lo contrario. Y si no hay recesión, pues claro, será una oportunidad perdida porque fue como en el 20, aquel que no invirtió en el 20, justo en la caída de marzo, pues se perdió unas grandísimas ganancias, ¿no? Pero bueno, es lógico que muchas empresas tengan mucho miedo de salir ahora a bolsa porque no se sabe qué está pasando. Por ejemplo, los inventarios de petróleo en Estados Unidos están aumentando a pesar de una oferta restringida. Inventarios en muchas empresas de retailers habían aumentado muchísimo, ¿no? Y empezaban a empezar a bajar los precios. Entonces, la situación, muchas empresas están viendo que la situación no es buena. Entonces, yo creo que de ahí que no vengan las salidas a bolsa y yo creo que de hecho es una decisión sensata. A mí me gustaría Comenta, Gustavo, comenta. comentar una cosa. Celebro que estemos de acuerdo en que es un momento complicado para salir a bolsa por parte de las compañías y por eso es obvio que se ha reducido este tipo de decisiones. Pero sí me gustaría matizar una cosa que ha dicho Rodrigo que me parece muy importante, ¿no? Puede haber deflación de dólares e inflación de bienes y servicios y eso es compatible, ¿vale? Porque entiendo lo que dice Rodrigo. Yo creo que hay deflación de dólares a nivel mundial, si no, el índice del dólar no se estaría apreciando
contra el resto de majors, divisas principales, y sobre todo contra el euro, ¿no? que se aprecia a largo plazo porque hay inflación de dólares con respecto, perdón, deflación de dólares con respecto al resto, pero eso no significa que la divisa por excelencia, el dólar, haya perdido su poder adquisitivo contra el resto de bienes y servicios como consecuencia de una baja producción o una oferta monetaria estresada, ¿no? Muchas gracias, Gustavo. Buen apunte eso de la deflación de dólares